Bueno, muy buenas noches con todos. Entonces vamos a ver conocer los ejercicios de la tareita de la fichita que se les envió, dinámica del movimiento circular. Aquí nos está diciendo que te voy a tener que una expresión o una fórmula que de la aceleración centrípeta que va a ser igual a módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. Entonces el radio de la circunferencia va a ser que la distancia del punto centro hacia cualquier lado del lado, ¿sí? Del círculo. Aquí dice que, también dice que el valor de la fuerza centrípeta se produce aplicando la ley fundamental de la dinámica, ¿sí? Que se dice que fuerza es igual a masa por aceleración, que eso vimos en la segunda ley de Newton, ¿sí? Y aquí también tengo otra expresión matemática, también de otra expresión de la física, perdón, que me dice que fuerza centrípeta es igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. Sí, con estas dos vamos a trabajar con estas expresiones, ¿sí? De lo que nosotros hemos visto de la segunda ley de Newton, ¿sí? Vamos, continuemos. Miren, dice el primero, sobre una pista circular de juguete de 2.8 metros de radio, un carrito realiza un recorrido con una velocidad lineal de 1.3 metros, determina la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta tiene esta expresión, ¿sí? Que es AC es igual a que a velocidad al cuadrado sobre el radio, como si va a ser la distancia. Sí, entonces voy a utilizar mis datos, ¿no es cierto? Que yo voy a tener que, mi velocidad, me dice, ¿cuánto tiene mi velocidad lineal? Me dice, 1.3 metros sobre segundo. Sí, como tengo aquí elevado al cuadrado, entonces va a ir que elevado al cuadrado. Sobre el radio, sí que tengo que 2.8 metros. Sí, esto es igual a cuánto. Sí, entonces de mi calculadora ahorita voy a coger 1.3, perdón, 1.3 elevado al cuadrado. Sí, es igual. Voy a coger 1.69 dividido para 2.8. Esto es igual a cuánto? A 0.60. Solo va a coger dos décimas sin aproximar. Entonces va a ser 0.60. Entonces aquí las unidades de medida, ¿qué me dice? Voy a colocar aquí que cuando esté elevado al cuadrado va a estar metro sobre segundo al cuadrado. Sí, déjeme nombrar esta partecita. Al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Sí, sobre segundo al cuadrado sobre metro. Sí, entonces aquí me está diciendo que voy a eliminar metro con metro al cuadrado, como tiene, porque me sabe decir que metro por metro es que a metro al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a eliminar una, por eso voy a eliminar la potencia. Sí, entonces ahí que me va a quedar metro sobre segundo al cuadrado, porque la unidad de medida del metro sobre de la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Vamos con el segundo ejercicio. Dice, una llanta de 0.42 metros de radio giro a una velocidad tangencial de 3.47 metros sobre segundo. Determine la aceleración centrípeta. Entonces voy a utilizar que la fórmula de la aceleración centrípeta, perdón, que me dice que la velocidad elevado al cuadrado, sí, sobre el radio, que va a ser la distancia. Entonces, por eso coloco entre paréntesis, ¿cuánto tiene la velocidad? Aquí me dice que tiene que la velocidad tangencial 3.43, ¿sí? Metros sobre segundo. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Sobre qué? El radio, ¿sí? Que va a ser 0.42. ¿Sí? Entonces ahí voy a hacer ¿qué? Tengo que elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 3.43 elevado al cuadrado. Esto es igual a que voy a coger dos décimas sin aproximar, entonces va a ser 11.46. Si 11.46 dividido para 0.42, esto me va a dar aquí a 28, ¿no es cierto? Solo le voy a colocar ¿qué? 28, sí, o puedo colocarle 28 0.1, no hay ningún problema. Sí, es de acuerdo que hay diferentes calculadores. Sí, vamos, bajemos. Aquí miren, aquí me dice que un tren de juguete de 2 kilogramos de masa
¿sí? En un plano horizontal sobre un circuito circula el radio de 3,5 a una velocidad de ¿qué? De 4 metros sobre segundo. Aquí voy a representar las fuerzas que actúan sobre el tren y calcular la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Sí, entonces aquí cuando, como ustedes están viendo, aquí yo tengo que mi velocidad, mi vector de velocidad, mi vector de peso, ¿sí? Mi fuerza, ¿sí? Y aquí la n era la fuerza neutra, ¿sí? Ya, entonces aquí vamos. Entonces aquí, ¿qué voy a sacar? La aceleración. Entonces utilizo la expresión o la fórmula de la aceleración centrípeta, que era velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces aquí reemplazo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que la velocidad? Metros sobre segundos. 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiene el radio? Tiene que 3 metros. 3,5 metros, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Que yo voy a poner 4 elevado al cuadrado. Sí, entonces me está diciendo que yo voy a elevar 4 elevado al cuadrado. Sí, dividido para qué? 3,5. ¿Cuánto me da? A 4,57. ¿Pero qué? Metros sobre segundo al cuadrado. Sí, y después va a sacar la fuerza centrípeta. Sí, que la fuerza centrípeta, ¿qué me dice? Que es masa por la aceleración. Entonces la masa me está diciendo que es 2,5 kilogramos, ¿no es cierto? Por la aceleración que me salió, ¿qué? 4,57 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a multiplicar, ¿no es cierto? Voy a multiplicar 2,5 por 4,57. Esto es igual a ¿cuánto? A 11,42. ¿Qué? Newton. No nos acordemos cuando vimos fuerzas y equilibrio. Había una parte que me decía que un Newton iba a equivaler a ¿qué? A 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo. ¿Sí? Sí, al cuadrado, coloquemos, ¿ya? Sí, entonces eso me decía, entonces por eso sale que igualmente que las, la unidad de medida de la fuerza es en Newton, ¿sí? Es eso que esté completamente claro, ¿sí? Vamos, sí, entonces eso es lo que estamos haciendo con las expresiones o las fórmulas que nos dan, ¿sí? Borremos estas partecitas, sí, bajemos. Bueno, aquí miren, aquí tengo otro, ¿sí? Un patinador de 57 kilogramos de masa describe círculos de 70 metros de radio sobre un plano horizontal con una velocidad constante de ¿qué? De 14 metros sobre segundo. Calcular la aceleración y la fuerza centrípeta. Sí, entonces dice, voy a hacer como los primeros pasos de acá arriba. Pero también pueden ustedes utilizar directamente esta expresión también que se deduce de la segunda ley fundamental de la dinámica. Sí, que es fuerza centrípeta es igual a masa que va a multiplicar a ¿qué? A la velocidad al cuadrado sobre el radio. Sí, no tengo ningún problema, cualquiera de las dos pueden ocupar. Entonces vamos, entonces yo voy a colocar que era la fuerza centrípeta y van a ver que me va a salir el mismo resultado. Sí, la fuerza centrípeta es igual a la masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Sí, entonces cambiemos esta partecita a la calculadora. Entonces yo, ¿cómo qué voy a hacer? Voy solo a reemplazar, ¿no es cierto? Fuerza centrípeta es igual a ¿qué? A la masa. ¿Cuánto tiene? 57 kilogramos. Sí, 47 kilogramos. Sí, voy a abrir entre paréntesis. ¿Cuánto tiene la velocidad? Me dice que es 14 metros sobre segundo, ¿qué? Al cuadrado. Sobre el radio. ¿Cuánto tiene el radio? 70 metros. Sí, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Fuerza centrípeta es igual a 57 kilogramos. Sí, ¿qué? ¿Multiplica qué? Si yo coloco 14 al cuadrado, esto es igual acá. ¿A qué, perdón? 196, ¿no es cierto? A 196, ¿qué? Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Sobre 70. ¿Pero qué? En metros. Entonces esta partecita, ¿yo qué voy a hacer? Como voy a eliminar metros y aquí solo voy a eliminar ¿qué? Al cuadrado. Entonces me quedaría metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí que mire, voy a poner la fuerza centrípeta es igual
Sí, en la calculadora puedo colocarle directo. Sí, puedo poner 57, sí, por 196 dividido para 70. Sí, esto es igual a ¿qué? A 159.6. 159.6, ¿qué? Como tengo kilogramos con metros sobre segundo al cuadrado, entonces me está diciendo que va a ser Newton. Sí, entonces puedo utilizar con las dos expresiones o directamente esto, porque eso me está diciendo que deduce esta fuerza centrípeta con la segunda ley de la dinámica, ¿sí? O de la segunda ley de Newton, ¿sí? Ya, ahora vamos, volvemos a esta partecita. Igualmente, la última parte va a ser igual. Esto es la tareita, como si depende de ustedes, cuál es la manera más sencilla que ustedes pueden resolver, ¿sí? Entonces, de aquí, miren, de igual manera, si vieron que me salió el mismo resultado, entonces ahorita voy a igual a hacer con la otra expresión, de igual manera. Sí, entonces, ¿y aquí qué voy a poner? La fuerza centrípeta, sí, es igual a ¿qué? A la masa. La masa, ¿cuánto me está diciendo que va a ser qué? 0.7 kilogramos. Sí, 0.7 kilogramos. Sí, que voy a multiplicar por la velocidad al cuadrado. Sí, entonces tengo que ver con la horizontal por una rapidez, por la unidad de medida también, que es 8 metros sobre segundo. Sí, todo esto elevado al cuadrado. Sobre el radio, que me dice que el extremo de una cuerda de 2 metros. Sí, entonces esto lo que voy a hacer es que fuerza centrípeta es igual a qué? A 0,7 kilogramos. Sí, esto que voy a multiplicar 8 al cuadrado, me está diciendo que dos veces se va a repetir la base, si es que yo hago con potencias, ¿no es cierto? Si hago con potencia, me está diciendo que dos veces se va a repetir mi base. Entonces, ¿qué va a ser? 8 por 8. 8 por 8, 64. ¿Sí? Vamos. Entonces, aquí voy a poner que 64 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado sobre 2 metros. Sí, entonces como yo les decía que podemos eliminar, ¿no es cierto? Metro con metro. Entonces ahí me queda que metro sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a qué. Sí, entonces aquí yo puedo directamente igual utilizar la calculadora directamente, ¿no es cierto? Voy a poner 0.70, perdón, 0.7 por 64. Dividido, pero ¿para qué? Para 2. Entonces, ¿qué me quedará? Me quedaría ¿qué? Sí, entonces, ¿qué me queda? Sí, si pongas en aquí, vamos a ver. Si yo pongo 64, ¿no es cierto? Sí, es a 44. Dividido para 2. Entonces, esto me da ¿qué? A 11.2. Sí, es 11.2. ¿Sí? Voy a colocar aquí a 11.2. ¿Qué? Newton. Porque tengo que kilogramo por metro sobre segundo. Por eso me decía que cuando tengo un Newton, tengo que, sí, tengo que 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Sí, sí, eso que quede completamente claro, ¿sí? Sí, entonces aquí miren, vamos a verificar este ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a hacer la calculadora, ¿cierto? Vamos a colocar, me dice 0.7 por 64. ¿Cuánto sale? Esto es igual, ¿sí? ¿No es cierto? 44 dividido para 2 me sale que a 22.12, ¿sí? Entonces aquí esta partecita es, no es 11.2, es 22.4, ¿sí? 22.4, ¿sí? 22.4, entonces me está diciendo que aquí va a ser que 22.4, ¿qué? Newton, ¿sí? Entonces esto, entonces como sería el videito de esta semana. Bueno chicos, que tengan una excelente noche.